Hola, ¿qué tal compañeros? Nosotros somos el 7. Este está integrado por Julio Peralta, por Cristian Ariel López, por David Rodríguez Reyes, por Telles Mayra Andrea y por Sequera Carlos. Bueno, pues el tema que vamos a exponer es el tema 2 que corresponde a la estructuración. Como objetivos principales, pues tenemos el primero, que es comprender la manera en la que se estructura un puente, y como segundo objetivo buscamos a analizar y comprender eh, los componentes básicos y necesarios para realizar un buen diseño de un puente. Como antecedentes y como ya lo hemos estado viendo, pues un puente es una estructura que nos permite salvar cualquier accidente geográfico, llámese un valle, un río o cualquier otro obstáculo físico, ya sea una carretera o alguna vía férrea. Bueno, vamos a entrar a tema. Como tema principal, como primer punto, tenemos lo que es las cargas permanentes, y vamos a dar inicio por definir qué son las cargas permanentes. Bueno, las cargas permanentes también son llamadas cargas muertas, y estas pues en general abarcan lo que es la superestructura, subestructura y la cimentación de lo que es nuestro puente. Bien, este peso muerto o esta carga muerta pues se calcula dependiendo de las dimensiones y materiales y las propiedades de los materiales que se emplean para la construcción del puente. Bien, y tenemos aquí pues que las cargas como el peso propio de la estructura junto con las cargas de empuje hidrostático y por el empuje de las tierras pues constituyen las denominadas cargas permanentes, las cuales pues actúan en las estructuras de los puentes. Eh, Tenemos como primer punto la superestructura. Bueno, la superestructura pues varía de acuerdo a la tipología del puente. ¿Por qué varía de acuerdo a la tipología del puente? Pues porque las partes del puente no son las mismas de un puente en arco que de un puente colgante o un puente atirantado. Eh, bueno, esto pues en cuanto a su tipo estructural pues puede ser isostático, puede ser en un marco continuo o puede ser con vigas continuas. Pues los materiales que constituyen la superestructura pues puede ser concreto reforzado, puede ser algún preesforzado, algunos materiales de preesforzado, puede ser acero estructural simple o pretensado. También pues como ya conocemos pues hay algunos puentes que son de madera. Eh, Bien, pues la carga muerta que le corresponde a la parte de la superestructura, pues la constituye básicamente el peso de los elementos portantes, de los elementos transversales que van a distribuir las cargas vivas. También tenemos lo que es el peso de la losa de piso y pues el material de la superficie de rodamiento y a esto le vamos a agregar ya sean las banquetas, guarniciones, algún parapeto y pues los sistemas de señalamiento que contiene pues ya lo que es pues en esta parte donde va la carpeta de rodamiento para el tránsito vehicular. Tenemos, bueno, como segundo punto o segundo elemento, pues que nos abarcan esto dentro de las cargas permanentes, pues la subestructura. Bien, bueno, los elementos de la subestructura, pues se dividen en dos. Tenemos lo que son los apoyos extremos y los apoyos intermedios. Bien, en apoyos extremos, pues tenemos lo que son los estribos, los caballetes o algún cuerpo de mampostería. Tenemos de concreto o metálicos, ya sea que estén desplantados en la superficie o con una cimentación profunda. Tenemos también con aleros, tenemos en conos de derrame de terraplén o los tenemos enterrados, o con aleros y conos de derrame de terraplén que ya sean
que son combinados estos, ¿verdad? Tenemos, pues en algunos casos especiales, pues llevan corona o cabezal de concreto reforzado. Esto para los estribos, que son pues los apoyos extremos, esto considerándolo en el aspecto de la estructura. Y también como apoyos intermedios, bueno, en la subestructura ya viene lo que son las pilas, que pueden ser con cuerpo de mampostería, concreto o acero. Bueno, esto pues pueden ser pilas con cuerpo, con corona y zapata de concreto reforzado, desplantados por superficie o profunda. Esto pues igual es dependiendo del tipo de puente que se está construyendo y de su función, que va a ser lo que igual depende del diseño de su función y del tipo de puente que se va a estructurar. Eh, Tenemos que pues en los extremos del cuerpo se disponen los que son los tajamares, y en los apoyos intermedios pues pueden ser también un conjunto de columnas y cabezal sobre las columnas apoyadas en una zapata, la cual podría ser desplantada por una superficie o puede ser profunda. Y bueno, como último punto en esto de lo que son las cargas permanentes, pues tenemos lo que es la cimentación. La cimentación, pues como ya lo sabemos, es el elemento estructural que nos sirve como base para desplantar el puente. Y tenemos pues esta, esta cimentación pues nos permite transmitir las cargas acumuladas en la superestructura y la subestructura a lo que es el terreno natural, que como ya lo sabemos pues es la función básica de lo que es la cimentación, es transmitir esas cargas que se reciben en la superestructura hacia lo que es el terreno natural y distribuirlas pues de una manera, se busca que sea uniforme. Bueno, pues aquí pues tenemos que la cimentación puede ser pues en su modo más simple, que puede ser pues la parte inferior del cuerpo del estribo de la pila, y pues como ya lo sabemos pues va a transmitir estas cargas de manera directa. Y otros tipos de cimentación pues pueden ser pilotes hincados o colados, pues esto igual ya depende también de la tipología de nuestro terreno donde se va a cimentar y en donde se va pues a hacer la estructura. Bueno, las cargas muertas están constituidas por el peso propio de los materiales que se ocupan pues para realizar todos estos elementos estructurales que van a conformar nuestro puente. Y pues ya terminados pues incluye lo que ya hemos mencionado, pues incluye los pesos de sistemas de piso, elementos portantes, carpeta de calzada, parapetos, guarniciones, ductos, elementos complementarios, pues esto llamándolo a los señalamientos, al drenaje y a todo eso que ya nos incluye toda la estructura del puente. Y pues lo que son las pilas, lo que son los estribos, los pilotes y pues los cajones de cimentación, dependiendo igual del terreno en donde se va a construir, porque esto también nos influye en el diseño. Eh, bueno, voy a hablarles del tema 2.2, cargas vivas, impacto, líneas de influencia. Las cargas vivas son las debidas al peso de las cargas móviles de los vehículos, como pueden ser autos, camiones, camionetas, personas, ciclistas, entre otros. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes puede ordenar un diseño diferente en cargas vivas en casos especiales, como puede ser un acceso a una instalación militar o a una instalación industrial. Para la determinación de las cargas vivas se toman en cuenta algunos puntos. El primero es el número de carriles de cargas vivas que se consideran en el diseño. Número 2, cargas móviles concentradas y uniformemente distribuidas.
que se colocan en el carril en la posición más desfavorable. También tenemos que se considera la carga de los ejes de las ruedas derechas de los vehículos que se acercan a la guarnición para el diseño de la losa de calzada. Y si es una banqueta que está separada de la calzada por un parapeto, se considera como una condición extraordinaria. Para el análisis longitudinal, transversal y tridimensional, de la superestructura se consideran los modelos de cargas vivas debidas a los vehículos. Estas se indican en una norma de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para cargas vehiculares para diseño estructural de puentes carreteros. El segundo punto es el de impacto. Los esfuerzos de impacto son el incremento en el porcentaje de las cargas vivas vehiculares sobre la calzada. Los esfuerzos aquí se consideran las vibraciones de los vehículos, de el movimiento dinámico que tienen los mismos sobre la calzada, en este caso el puente, como pueden ser las ruedas, las suspensiones de los vehículos, también situaciones irregulares como lo pueden ser juntas de los puentes, baches o alguna otra irregularidad que pueda tener el puente. Las líneas de influencia, los elementos de la estructura que se consideran en las fuerzas de impacto, aquí tenemos 4 puntos a considerar. El número 1 es que la superestructura se considera, también se incluyen las columnas o muros de marcos rígidos. Tenemos pilas con o sin dispositivos de apoyo. También tenemos lo que son pilotes de acero o de concreto que sobresalen del nivel del terreno, y estribos, lo que son estribos, muros de retención, pilotes de madera. Estos no se consideran en el efecto de impacto. Las líneas de influencia. La línea de influencia es una curva cuya ordenada muestra la variación de efecto causado por una carga unitaria que se mueve a través de la estructura. En el caso de un puente, la línea de influencia vendría siendo cuando una carga móvil, en este caso puede ser un camión o un automóvil, está circulando sobre la calzada, va a tener una carga o un peso puntual sobre el puente, causando una curvatura. Obviamente esto es teórico para su consideración como línea de influencia. Todo esto se va calculando cuando se va diseñando un puente. Hola, yo les voy a explicar el tema 2.3, es sismo, viento envolvente. Estas cargas accidentales, como en este caso es el viento, son los principales parámetros a considerar al diseño de un puente. Ya que esto es primordial, el estudio es primordial para que la estructura no se vea afectada en su estabilidad y que tenga alguna falla. Y esto va a permitir que el usuario tenga la seguridad de transitar en esa estructura. En el diseño de estos puentes tenemos nuestros ejes, los cuales son 3 y reciben el nombre de aerodinámica al eje de las X, sustentación al eje de las Z y fuerza lateral el eje de las Y. Aquí en la imagen podemos observar nuestros ejes
Y aquí, bueno, aquí está el plano. En la siguiente diapositiva podemos observar una imagen en donde se observa el flujo del viento y, bueno, ahí está el cuerpo y podemos observar cómo reacciona. La zona sombreada indica la capa límite, a la cual la que está en rayitas se le llama estela, y bueno, aquí podemos observar cómo llega el viento, un momento que está un sólido, una estructura, se disperse, y bueno, aquí ya podemos calcular la presión dinámica, que es diferente a la velocidad que trae, con la que llega el viento. En la siguiente diapositiva podemos observar los distintos nombres de las caras en las cuales se observa en la imagen. Vemos que llega el viento. En la parte izquierda está la zona de la cara se llama barlovento, que es donde existe una presión. Esa presión es mayor. Y posteriormente, como se divide el flujo del viento, la otra cara, a la cual se le llama de sotavento, y en esta, bueno, esta se le llama zona de sección, ya que es menor, y la podemos observar aquí con letras rojas. A estas presiones y succiones, como lo vimos en la diapositiva anterior, se pueden transformar en fuerzas y momentos aplicados a la estructura. La fuerza inducida en la dirección del viento se denomina fuerza de arrastre, la cual la podemos ver en la flecha verde. También hay una fuerza que se le llama levantamiento, la cual es perpendicular a la fuerza de arrastre, y lo podemos observar como en la flecha roja. Y bueno, por último tenemos el momento de volteo, que el viento puede provocar un momento de volteo, lo cual lo podemos ver con la flecha amarilla. Y bueno, por último la flecha azul quiere decir cómo es que llega este flujo del viento, como lo hemos venido viendo. Para el análisis es importante calcular la fuerza estática equivalente, el cual en la diapositiva observamos la fórmula, que es F doble E minúscula es igual a F subíndice A por F subíndice E, el cual significa la F es la fuerza estática equivalente, que es la que necesitamos calcular. La F subíndice A mayúscula es un factor de aplicación, y la F E minúscula es la fuerza estática inducida por la velocidad media del viento. Sabemos que es importante calcular también y conocer la velocidad a la cual llega el viento. Existe una clasificación según las normas y según la SST, según su comportamiento sísmico de cada estructura. Bueno, tenemos el tipo 1 en esta clasificación, que son estructuras las cuales están formadas por tramos libremente apoyados, como pueden ser los sobre cables, vigas de cajón de acero, concreto o mixtas, las cuales deben de cumplir tres requisitos. Con menos de 6 claros si son continuos, con eje longitudinal recto o en curvatura reducida, con esviajamiento menor de 15 grados y bueno, sin un cambio brusco de rigidez. El tipo 2 son estructuras que bueno, tienen características de la tipo 1, antes mencionadas, y son del tipo B, con claros hasta 150 metros. El tipo 3, sus principales características son que son claros mayores de 150 metros o sistemas estructurales poco comunes. El tipo 4 son estructuras poco usuales con un periodo de vibración T mayor de 3 segundos o ubicados en sitios de cierto riesgo sísmico, y bueno, pueden llegar a tener una falla, y al igual que sus características geológicas son comunes. Para ese análisis tenemos distintos métodos. El primero es el método simplificado. Según este método nos funciona para las estructuras tipo 1, y bueno, el análisis
se analiza en dos direcciones, ortogonales y horizontales, considerando el efecto de cada fuerza. Una fuerza horizontal equivalente, la cual se denomina S. Y igual se aplica el centro de gravedad en la estructura. Aquí podemos observar la fórmula. S es fuerza horizontal equivalente, se mide en kilonewtons. La C, minúscula, ordenada máxima del espectro sísmico. Y bueno, esto lo podemos encontrar en la norma. La Q es el factor de comportamiento sísmico. Igual se puede obtener en la norma, es adimensional, y W, peso de la estructura, que se mide en kilonewtons. El método 2 es el método cuasi dinámico. Según su comportamiento sísmico, son para estructuras de tipo 1 o del tipo 2, igual que el método simplificado en el análisis. Podemos observar las fórmulas, el cual T, como antes lo mencionamos, es el periodo de vibración de la estructura, W es el peso de la estructura y K pues es la rigidez de la estructura. Aquí observamos esta fórmula que es K, fuerza estática horizontal, y bueno, el triangulito es desplazamiento de la estructura de dirección del análisis ocasionada por una fuerza F. La siguiente fórmula son la fuerza horizontal equivalente, S', que se utiliza con el método cuasi dinámico. Y bueno, S' es igual a A sobre Q' por Q. Sabemos que S' es la fuerza horizontal equivalente, la A es la ordenada en el espectro sísmico, como lo mencionamos antes, la W es el peso de la estructura, Q es el factor de comportamiento, y bueno, aquí tenemos dos variables que se deben cumplir. Si T es menor o igual que T subíndice A, se utiliza esta fórmula, y bueno, si T es mayor o igual a T subíndice A, pues nuestra Q es igual, el factor de comportamiento viene siendo el mismo. Y bueno, recordemos que T pues es el periodo de vibración, el cual está sometido, y Q es el factor de comportamiento sísmico, el cual es importante para el análisis. El siguiente método es el método dinámico. Este es aplicable en estructuras que sean del tipo 3 y su forma operativa es el tipo 1 y 2. En cualquiera de esos efectos sísmicos resultantes no debe ser menores que el 80% de los obtenidos por el método cuasi dinámico. Para esto, antes se debe realizar este análisis del método cuasi dinámico, ya que este método dinámico solo se utiliza para el comportamiento, del tipo 3, comportamiento sísmico que sean del tipo 3, y bueno, ya mencionamos que sean menores al 80%. Aquí tenemos la respuesta total, que sería R, la fórmula. Tenemos una sumatoria, los diferentes modos de vibración que se consideren según el comportamiento sísmico. Y bueno, aquí tenemos la expresión, la formulita respuesta total de la estructura. N es el número total de modos de vibración a considerar, y R subíndice I. Esto es cualquier respuesta de los modos de vibración. Aquí dice que la respuesta puede ser una fuerza cortante, momento flexionante o desplazamiento de la estructura. El siguiente método son los métodos experimentales. Estos solo es para estructuras de comportamiento sísmico que sean del tipo 4. Y bueno, estos ya hablamos para hacer diseños de algunos prototipos o modelos físicos mediante técnicas reconocidas, y que posteriormente pues se pueda estimar esta sismicidad y que pues se puedan llevar a cabo estos diseños. En este tenemos respuestas sobre el suelo, la respuesta de la estructura y sobre sus características en la aplicación del método dinámico posteriormente. En la siguiente diapositiva podemos observar un mapa de la zonificación sísmica de México, el cual observamos como zona sísmica con variable D
y color rojo, la cual es muy alta. Variable C, color naranja, es alta. La variable B y color amarillo es moderada. Y la A, color verde, pues es baja. Aquí tenemos la República Mexicana y podemos observar cómo se dividen esas zonas según nuestro mapa. Bueno, eso sería todo. Bueno, ahora les voy a hablar del tema 2.4 de cambios de temperatura. Bueno, los cambios de temperatura son cuando uno o varios elementos de una estructura están sujetos a variaciones de temperatura, donde existen esfuerzos mayores. Estos se deben de considerar al revisar las condiciones de seguridad ante los estados límites de falla y límites de servicio. Los esfuerzos de variación de temperatura se calculan como superposición de dos estados de esfuerzo. Bueno, aquí les voy a comentar los estados de esfuerzo. El número 1 es el estado inicial, en ese, donde se obtendrá suponiendo los esfuerzos internos que resultan de considerar impedidos los desplazamientos asociados a todos los grados de libertad del sistema. Aquí en este punto manejamos una ecuación la cual nos dice que E es el módulo de elasticidad del material. Tenemos Ct, que es el coeficiente de dilatación térmica, y Xt, que es el valor de incremento de temperatura. En un miembro estructural tipo placa, caracterizado por una dimensión pequeña en comparación con las otras dos, el estado inicial de esfuerzos corresponderá a un estado de esfuerzo plano isotrópico. Aquí se maneja otra fórmula, la cual es más específica, donde lo único que cambiará es que tenemos una X más, que es la relación de Poisson del material, y las demás variables son las que ya les había comentado. Estos esfuerzos son de compresión si se trata de un incremento de temperatura y de tensión en caso contrario. Bueno, yo les hablaré de los asentamientos diferenciales. Los asentamientos diferenciales son los cuales Bueno, yo les hablaré de los asentamientos diferenciales. Los asentamientos diferenciales se presentan cuando se tienen diferentes asentamientos de un punto a otro. Esto quiere decir que son provocados debido a un asentamiento o cambio de magnitud o una distribución de esfuerzos, el cual provoca este asentamiento. La diferencia de los asentamientos se puede ser generada por la heterogeneidad del subsuelo o por la variación importante de la carga. Esto quiere decir que dependiendo de la carga que transmita el puente, puede generar una inestabilidad en los esfuerzos, creando un asentamiento diferencial. Los asentamientos diferenciales los podemos tratar con consideraciones de una post-revisión o una revisión. En el caso de una revisión, estos dependerán del material del desplante. Esto quiere decir que a pesar en nuestro proyecto tendremos que determinar si el asentamiento fue provocado por el tipo de material del proyecto o también puede ser por el asentamiento de la cimentación, o en su caso puede ser igual un asentamiento por rocas, ya que como en el punto anterior lo vimos, dependerá igual del tipo de material de desplante. Una vez revisado estos puntos, se revisará la seguridad de las cimentaciones. Esto quiere decir que verificando los asentamientos podemos determinar si las tolerancias son adecuadas para seguir con una buena condición del puente, y en dado caso de que rebasen las tolerancias, se criticará la vida útil del puente y se realizarán reparaciones previas para
la construcción del puente. Uno de estos puntos es la revisión de seguridad. Se revisará la seguridad de la cimentación superficial y con esto evaluaremos las condiciones críticas que puedan presentarse en el puente. Y con esto inmediatamente podremos dar un veredicto si el servicio de la estructura aún es útil o todavía no. O también podremos determinar cuál es la vida útil del puente, dependiendo de las tolerancias que encontremos en la revisión. En esto podemos ver que también podemos revisar las cimentaciones superficiales. Esto quiere decir que de acuerdo con su tipo de estructura en la que está diseñada, podremos determinar si la estructura soporta y conforme al proyecto cumple las tolerancias y del asentamiento para seguir en función. Una vez que determinamos estas tolerancias, determinaremos la magnitud del asentamiento y esto se verificará para que cumpla las tolerancias y con la función del proyecto. En los asentamientos podemos encontrar diferentes criterios para determinar si las tolerancias o el tipo de asentamiento aún es reparable. Pero como lo había dicho en un principio, podemos hacer que esto sea una post-revisión ya en el proyecto. Por lo cual aquí dejo dos normas muy importantes, la cual es la primera, que es la ejecución de proyectos de cimentaciones superficiales, y la segunda, que es la selección del tipo de cimentación superficial y dimensionamiento preliminar. Estos archivos, estas normas se encuentran en la página oficial de la SCT. Con esto nos podemos dar podemos determinar nuestro proyecto para que no ocurran este tipo de asentamientos. Yo les voy a hablar sobre los empujes. Tenemos los empujes de tierras, los cuales afectarán a los elementos que van a actuar como muros de contención, en este caso los estribos, los cuales deben ser diseñados para resistir los empujes de tierra mediante el procedimiento de Rankine u otro procedimiento que esté documentado. Esto nos marca la Ashton y la Secretaría de Comunicaciones y Transporte. Ahora bien, para realizar este cálculo tenemos dos opciones. La primera es que si no se colocan losas de acceso, se considerarán los empujes por sobrecarga vehicular. Aquí, bueno, pues en la imagen podemos ver cuando se realiza la colocación de la losa de acceso. Y bueno, esto debido a que si la llanta del coche pasara por arriba de la losa de acceso, en lugar de ser un empuje horizontal desfavorable, se convertiría en un empuje vertical. Y bueno, pues aquí tendremos la fórmula para realizar el cálculo del empuje resultante, la cual, bueno, pues nos daría en kilonewton sobre metro. El siguiente, la siguiente forma de realizar este cálculo ya sería considerando una altura adicional en el empuje de tierras debido a la carga vehicular. Aquí, bueno, pues podemos ver la fórmula que al momento de realizar este cálculo, en el caso de H', que es la altura equivalente adicional para el diagrama de presiones, que se va a calcular haciendo la operación sobrecarga del terraplén sobre el peso específico del terreno. Bueno, en este caso, lo mínimo que debe incrementar la altura de este empuje son 60 centímetros. Esas serían las dos formas. Y bueno, pues ahora pasaríamos a lo que son los empujes hidrostáticos. En el diseño de los elementos estructurales que retienen rellenos, se debe prever la inclusión de drenes de piedra quebrada en la parte posterior de estos muros y drenes de tubos de PVC
para despreciar el empuje hidrostático. Aquí en estas imágenes, bueno, lo tenemos más claro. Como podemos observar, tenemos el dren de piedra quebrado o la grava y también tendríamos un espesor aquí de 30 centímetros aproximadamente y podemos ver la colocación de los tubos que normalmente son de 4 pulgadas de diámetro y se colocan a cada 3 metros. Y bueno, aquí en la imagen de la derecha podemos observar, de la izquierda, perdón, podemos observar cómo quedaría estos tubos de PVC. Y bueno, si se colocan estos drenes, ya no va a ser necesario considerar los cálculos a los empujes hidrostáticos. Muy bien, pasaríamos a lo que son distribuciones transversales de cargas. Donde, bueno, tenemos que es importante el reparto transversal de las cargas vivas aplicadas a los puentes, en especial en estructuras soportadas por vigas, ya que vamos a identificar los efectos que debe soportar cada una de ellas de acuerdo con su posición y es posible revisar su condición con respecto a los estados límite de servicio y resistencia correspondientes. Para determinar estas distribuciones transversales en puentes de vigas y de losas, se ha utilizado muchos métodos, los cuales, bueno, se dividen en simplificado. Aquí los podemos ver, en este caso tenemos los métodos simplificados y los métodos rigurosos. Principalmente los simplificados se utilizan en puentes rectos o con ángulos de desviaje menores a 20 grados. Y bueno, podemos ver en dentro de los que destacan el método de Coulomb y el método de Ashton. Y dentro de los rigurosos tenemos los elementos, el método de elemento finito y el método semicontinuo. Ahora bien, en esta presentación les voy a explicar el método de Coulomb. Bueno, este método es comúnmente aceptado y vamos a considerar que el tablero es infinitamente rígido, por lo que no se va a deformar. Solo va a sufrir desplazamiento de cuerpo rígido donde sus ejes permanecerán siempre rectos antes y después de las cargas. Aquí, bueno, en la imagen podemos ver lo que les acabo de explicar. Cómo, bueno, las cargas no siempre van a ser iguales, aplicadas iguales. Va a aparecer un ejemplo, las teclas de un piano. Vamos a aplicar cargas diferentes y bueno, estas van a actuar diferentes. Esto lo vamos a calcular con la fórmula que tenemos aquí, donde se hace la transmisión de la carga a los pilotes. Esto es la sumatoria de cargas que va a ser dividida entre la sumatoria de traves más el momento del centro claro producido por los ejes de los vehículos. Esto multiplicado por la distancia a la trave de análisis entre el momento de inercia de todo el tablero. Bueno, eso sería todo por mi parte. Bien, pues como conclusión tenemos que pues es sumamente importante conocer la manera en la que se estructura un puente, esto para pues realizar un buen diseño de dicha estructura y pues todos los componentes o lo anteriormente mencionado pues ya son, como ya lo sabemos, son sumamente importantes, son factores que tenemos que considerar a la hora de diseñar el puente, de todas las cargas, lo que son las cargas muertas, lo que son las cargas vivas,
los empujes, las distribuciones de cargas. Todo esto nos va a ayudar para realizar un buen diseño, y pues esto se debe de tomar en cuenta al momento de realizar el cálculo de esta estructura para tener una estructura pues eficiente y de calidad.